Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Mario Azalde. Muchas gracias por seguirnos. El día de hoy tengo la grata compañía de un connotado investigador. Estoy con el doctor Alejandro Díaz Domínguez. El doctor Díaz Domínguez es politólogo, es doctor en ciencia política por la Universidad de Vanderbilt, Estados Unidos, y actualmente es profesor investigador en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Doctor Díaz Domínguez, para mí es un placer tenerlo hoy día en nuestra plataforma para hablar un poco acerca de México en estas elecciones que se nos vienen. Creo que sí, muchas gracias por la invitación, José María. Y digo que se nos vienen porque no nos son ajenas las elecciones mexicanas dentro del contexto latinoamericano. Creo que tanto países como México, Brasil, Colombia, Argentina, por lo que representan, por el tamaño, por la densidad poblacional, por la historia, son países que debemos seguir con atención. Profesor, yo le tengo tres preguntas para hacerle con respecto a las elecciones en México. La primera, y tal vez la más importante, es, conocemos un poco desde Perú el rol que ha desempeñado el actual presidente, el señor López Obrador, dentro de la política mexicana, y el rol que también ha desempeñado para la elección del candidato por su partido, por Morena, que ha parecido una especie de espectáculo. Es algo bastante inusual, al menos para nosotros. Tal vez somos un poco más formales, o tal vez el estilo del señor López Obrador, un estilo bastante campechano, disruptivo. ¿Cuál es la importancia que tiene el señor López Obrador en esta elección? ¿Qué rol juega? Sí, muchas gracias por la pregunta. Bueno, el presidente fue electo constitucionalmente con el 53% de los votos en 2018 y su papel como mandatario, de acuerdo con la ley electoral mexicana y las interpretaciones que tanto el Tribunal como el órgano electoral nacional han hecho a través de las diversas elecciones que han tenido lugar en México, es un papel de neutralidad que no ha respetado. El mandato de neutralidad parte no solamente para evitar la inauguración de obra pública en cierto periodo antes de la jornada electoral, que es el 2 de junio, sino además de la no intervención en el proceso electoral a través de menciones o llamados al voto para su partido o la coalición que le es afín. Desde esta perspectiva, el mandato de neutralidad no se ha completado y es por ello que tanto el órgano electoral nacional, el propio INE, como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es la máxima instancia jurisdiccional en la materia, han confirmado la decisión del propio INE para eliminar de las plataformas de la Presidencia de la República todas las menciones del presidente sobre el proceso electoral. Es decir, O sea, si que bien es cierto que él hace campaña electoral a favor no de... es campaña, pero hay menciones, Bueno, hay descalificaciones digamos a que los otros induce, partidos. digamos que induce al voto usando fondos públicos. Realmente no es fondos públicos como uno supondría, hay que sacar dinero del presupuesto público y destinarlo a la campaña, sino es utilizar una plataforma que implica un recurso público como es la conferencia de prensa, y en ella hace mención de llamados al voto por su partido, por su coalición, en contra de otras candidaturas. Y estos son los llamados que la autoridad electoral en sus dos aristas, tanto la administrativa como la jurisdiccional, le han requerido que no lo haga y en caso de volver a hacerlo, pues simplemente se han decidido bajar de las plataformas de la Presidencia de la República estos videos de manera tal que no quede constancia de ello y no pueda reproducirse estos llamados o descalificaciones en su caso. Esto tiene vieja data, desde 2006, el presidente de ese entonces, Vicente Fox, del Partido de Acción Nacional, intervino indebidamente en el proceso electoral. Así lo sancionó el Tribunal Electoral en 2006, cuando López Obrador pierde la presidencia. Recordemos que él concursa tres veces, que es hasta 2018 cuando lo gana. En 2006, el presidente de ese entonces también interviene en el proceso electoral. El Tribunal Electoral dice que en efecto intervino, pero lo que no se acredita es que esto sea un elemento determinante
que pudiera cambiar el resultado de la contienda. Dicho sea de paso, los tribunales, las autoridades electorales han cuidado de alguna forma, hasta donde les es posible, que se cumpla con este apego a la neutralidad que la ley marca. Sin embargo, pues esto en diversas ocasiones no se ha dado y hoy no es la excepción. El señor López Obrador ya tiene una injerencia desde incluso antes del proceso electoral, porque él participó activamente, justo como mencionaba al inicio de la entrevista, él tuvo una participación bastante activa para la designación de la actual candidata del oficialismo, la señora Baum, no sé si está bien pronunciado el apellido. No, no está bien pronunciado. ¿Cómo se pronuncia? Sheinbaum. 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 La señora Sheinbaum ha contado con la venia, la bendición del señor López Obrador, y esto ha sido algo público, ha sido como una suerte de espectáculo, la designación de esta señora, que ocupaba el cargo de, entiendo, gobernadora de la Ciudad de México, ¿correcto? Ajá, creo que es importante recordar que en muchos sistemas políticos no es inusual que las designaciones de quien sucede no necesariamente representen un esquema democrático, aunque a veces se quiera disfrazar de ello. Para bien o para mal, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que es el cargo oficial que detentaba la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, eh, y en efecto, ella trabajó como secretaria de Infraestructura del gobierno de López Obrador cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México en el periodo 2000-2006. Y desde luego que le acompañó en distintos sentidos, tienen una relación política muy importante de hace muchos años. Y en efecto, quien el presidente ve que puede llevar a cabo lo que él piensa ideológicamente, recae en la candidata oficial. Esto no significa que sea algo inusual en la política mexicana. Esto ha pasado en innumerables ocasiones. Hay que recordar que en el viejo sistema priista, el presidente designaba prácticamente, después de una pequeña consulta, pero prácticamente en la soledad de su despacho, designaba a quien le iba a suceder en el cargo. Esa es una mala práctica, quizá poco democrática, nada democrática, por supuesto, pero que ha trascendido al actual régimen, simplemente por la similitud que existe entre el amplio dominio de poder que tenía el viejo régimen priista y el actual régimen de Morena, que también tiene más de una veintena de las gubernaturas, son 32 entidades federativas a nivel subnacional, en el caso mexicano, Morena gobierna 23. Eso le da a usted un panorama del amplísimo poder que tiene. Tienen mayoría en ambas cámaras, mayoría absoluta, 50% más uno. No gozan de la mayoría constitucional, es decir, para hacer reformas de 2/3, pero casi, ¿no? Entonces, digamos que el poder que tiene Morena es muy fuerte en el país. Y esto Podríamos, nos, podríamos y en esto este nos lleva a pensar en el asunto del reflejo el espejo que podemos hacer con el viejo sistema priista. Y podríamos en ese sentido considerar que esta elección también representa una suerte de plebiscito con respecto a si la población quiere o no continuar con las reformas que ha emprendido el señor López Obrador durante su sexenio. Se puede considerar que dentro de la discusión política de esta elección existe también una dimensión de evaluación, ratificación o rechazo a la gestión del señor López Obrador. En realidad, él quiere hacerlo ver así, pero esto, como todas las elecciones, por supuesto que son referendos al partido que gobierna, eso es indudable, todas las elecciones lo son. Sin embargo, es importante distinguir algunos elementos en esta elección que no se habían dado nunca en la historia mexicana. El primero de ellos es que se trata de dos mujeres, hay un candidato, un tercer candidato con eh, datos según encuestas con un solo dígito de apoyo. Movimiento Pero en Ciudadano. particular, así es, pero en particular las dos candidatas, tanto Xochitl Gálvez como Claudia Sheinbaum, del oficialismo y por la principal coalición opositora. Eh, Nunca antes en la historia habían sido mujeres las que competían
de esta forma. Antes se habían presentado algunas mujeres a las candidaturas, pero nunca con la perspectiva de que en efecto podía ganar. Si acaso 2012 con la entonces secretaria Josefina Vázquez Mota por parte del oficialismo de ese entonces, el PAN, pero en realidad no le fue tan bien, quedó en tercer lugar. Hoy sí es posible que cualquiera de ellas dos gane, ¿no? Como vemos las encuestas, es mucho más probable que si la elección fuera hoy, nada está escrito. Si la elección fuera hoy, ganaría Claudia Sheinbaum. Sin embargo, esa condición de que sean dos mujeres en un contexto muy machista, en un contexto de altos índices de feminicidios, en un contexto de alta violencia contra las mujeres en este país, México es algo que debemos de notar. Y esto significa entonces que el presidente, aunque no esté en la boleta, la primera vez que no va a estar en la boleta después de muchas veces, ¿no? Yo sé, en el 2015 tampoco es una boleta, se me dirá, pero fue la figura principal de los spots, de los comerciales, de los partidos. Hay que recordar entonces que en este contexto sí es muy importante que haya dos candidatas, ¿no? Por un lado. Por otro lado, hay un cambio importante en la política mexicana, que es esta realineación, primero desalineación de los viejos partidos hacia un partido emergente como lo es Morena, que ya no es tan nuevo. Morena formalmente tiene 10 años de haber sido constituido oficialmente. Recibe el registro en agosto de 2014, ya va para una década de existencia formal. No es un partido tan nuevo. Desde esa perspectiva, es un partido emergente, sí, pero no como lo era en el 2018. Es un partido mucho más consolidado. Y esto nos permite entonces observar cómo podemos Eso hacer el quiere decir que espejo con el viejo régimen. ya no es un outsider. Morena ya no representa un partido No outsider, es un es outsider, parte no, ya directamente no de es la un partido democracia. antisistema, no, ya no. Es muy difícil sostener, o sea, yo sé, ¿no? Que se quiere ver como lo disruptivo, etcétera, pero en realidad es muy difícil venderlo así. Claro, se puede vender siempre, ¿no? Pero es difícil que el análisis se sostenga este punto porque ya tiene más de 10 años de constituido, por supuesto que domina una buena parte del territorio nacional. A nivel local, a escala municipal, que es una escala abajo de las entidades federativas de los estados, la distribución es un poquito todavía mucho más en favor de PRI, PAN que de Morena. Pero a nivel estado, Morena sigue siendo muy mayoritario, aun cuando de los tres estados más importantes en términos económicos, políticos, sociales, quizá, que son la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, dos los tenga Movimiento Ciudadano y uno tenga Morena. Más allá de eso, muchísimos estados son gobernados por Morena y la verdad es que el poder de las y los gobernadores sigue siendo importante y este factor, es decir, esta réplica no exacta, no perfecta, pero sí nos evoca al viejo PRI, pues nos permite presenciar una elección como desde 1994 no se había dado. Es decir, con todo el peso del Estado, que puede o no accionarse. Hasta ahora hemos visto destellos de que se podría detonar una elección en favor de una candidata. Esto, insisto, no se ha visto del todo, sobre todo porque apenas empieza la campaña. Hemos estado en campaña desde hace mucho tiempo, parece Pero ser. hay un dato, tengo entendido, profesor. Hay una frase que han soltado en prensa me parece un ciudadano de a pie, como diríamos en Perú, que dice lo siguiente en México. Bueno, todos roban, pero al menos este me da plata. Y eso se refiere a que el gobierno ha emprendido una serie de programas de apoyo social, el famoso asistencialismo, que viene de la mano con la mayoría de regímenes populistas, y la gente está recibiendo algún tipo de subsidio del Estado. Y esta gente que recibe subsidio del Estado tiene un porcentaje importante dentro del padrón electoral, y representaría el 30 o el 35%. Eso quiere decir que el señor López Obrador estaría aplicando la famosa fórmula de los regímenes populistas autoritarios de izquierda: empobrecer a la gente y darles luego un apoyo de subsistencia para poder comprar el voto. Esto es así. Digamos, el padrón electoral, este 30-35% de personas que votan y están recibiendo apoyo del Estado, sería como una suerte de base política
con la que parte la candidata oficialista del partido Morena del señor López Obrador? Creo que es importante escudriñar algunos de estos acertos. Eh, el primero es, si uno analiza las encuestas nacionales de ingreso-gasto, que son los instrumentos que tenemos por parte de un organismo independiente, que es el INEGI, es el Instituto Nacional que compila las estadísticas del país. Es un organismo autónomo. En las encuestas de ingreso-gasto, lo que se observa, si uno toma en cuenta la última, con todos los temas metodológicos de comparabilidad que se han desatado en los últimos tiempos, lo que uno observa es que no ha aumentado tanto la pobreza y no ha caído, pues, no ha caído más personas en línea de pobreza absoluta. Esto nos sugiere que en efecto no es que el régimen empobrezca a la población, de hecho eso no ha ocurrido. Lo que ha ocurrido es que las transferencias monetarias no condicionadas han servido para elevar el porcentaje de personas que han salido de esta línea absoluta de pobreza. El problema con ello es que puede volverse un problema de dependencia de estos recursos. Eso sí. Ahora, por otro lado, lo que observamos es que los programas de transferencias no condicionadas monetarias no tienen el mismo nivel de éxito en todo el país. Tienen niveles de éxito electoral, quiero decir, distintos. Esto es, si uno revisa las elecciones últimas del año pasado en el Estado de México, una entidad federativa muy importante, y uno revisa eh, los beneficios de programas sociales que otorgaba el gobierno estatal. El Estado de México gobernado en ese entonces por el PRI, hoy lo gobierna Morena. Uno observará que electoralmente no les fue tan redituable. En cambio, los programas federales, mismo programa si usted quiere verlo así, de transferencias no condicionadas monetarias, resultó electoralmente un poquito más rentable. Esto lo sabemos por las encuestas de salida y los análisis que se han hecho al respecto. Esto nos sugiere que no basta la transferencia monetaria para que automáticamente se convierta en voto. Lo que importa es el acompañamiento publicitario de esto, dicho de otra forma. Y por supuesto lo que ven las personas en su entorno inmediato. Uno es el asunto publicitario, eso lo sabemos del Programa Nacional de Solidaridad de Carlos Salinas de Gortari en la década de los 90. Él gobierna de 88 a 94 el país y es el primero que impulsa un programa más o menos estructurado nacional de apoyos sociales, que es el famoso PRONASOL. Y en la elección del 91, la famosa recuperación oficial llega al 61% del voto. ¿Cómo lo hizo? Bueno, muchas veces se argumenta vía los programas sociales. Es algo que no es nuevo en la política mexicana. Lo que también sabemos es que al cambiar la pirámide poblacional y López Obrador, ahí sí hay que reconocerlo, aunque a veces no nos gustan muchas cosas que él hace, pero creo que esto sí hay que reconocérselo, es que es uno de los primeros políticos que observa que la pirámide poblacional en México cambió. Y entonces, desde la jefatura de gobierno, periodo 2000-2006, en la Ciudad de México, impulsa estos programas de transferencias monetarias a adultos mayores. Él observa este fenómeno y se da cuenta que, bueno, hay una base electoral importante. ¿Qué es lo que ven las familias? Bueno, pues si mi abuelita, mi abuelito o a mi madre, a mi padre le dan X cantidad, ¿no? 6,000 pesos al bimestre, 3,000 pesos. Pues para sus medicinas, para sus gastos, etcétera, podría ser visto como una ayuda no solamente para la persona mayor, sino también para el entorno familiar. Y esto genera un efecto de demostración, ¿no? Eso sí se puede convertir en voto, pero no es tan automático que recibo el programa social y entonces luego voto. Esto no es tan automático. Creo que es importante Una explicación cómo se... tomar estos pasos, ¿no? Porque si no el análisis se limita a decir, bueno, aquí va el dinero y esos son votos. Y eso no está ocurriendo así. De hecho, si hubiera ocurrido así, entonces habría entidades federativas que nos explicaría por qué la oposición, sea PAN o sea PRI, tienen niveles tan altos como Yucatán, por ejemplo, ¿no? De aprobación y de intención de voto hoy. Es decir,
sí importa el nivel subnacional, sí importan los mecanismos a través de los cuales las personas procesan cómo responder ante esta ayuda. Yo sé que en automático se puede decir, bueno, pues me dan el apoyo social, el recurso, la asistencia, y lo que sigue es votar por la opción que me dio este dinero, pero no es tan automático el punto, eso es todo lo que quiero decir. Profesor Díaz Domínguez, la última pregunta. Desde fuera de México, nosotros observamos que hay una suerte de agenda política del presidente López Obrador y que tiene que ver con la injerencia que ha tenido López Obrador con respecto a la política de muchos países de América Latina, Perú, Argentina, Colombia, etcétera, etcétera. Actúa como una suerte de emperador el señor López Obrador. Yo no sé si tiene que ver con que haya sido México en algún momento un imperio. De repente ha quedado todavía rezagos de esa visión de imperio y el señor López Obrador es una suerte pues de emperador latinoamericano. Hemos visto también que el señor López Obrador ha revisado los contratos de petróleo que tenía Pemex con empresas norteamericanas para poder asignarle a empresas venezolanas y esto generó en un momento una grave crisis de abastecimiento de petróleo. Hemos visto que hay un sistema de salud que está básicamente colapsado y que esto viene desde la pandemia y que no se ha hecho nada. Hay una agenda político-social pendiente en México. ¿Cuáles son? Esto lo vemos desde afuera, desde adentro de México. ¿Cuál es la agenda electoral? ¿Cuáles son los grandes temas que se van a discutir para poder terminar esta entrevista, la última pregunta, en esta elección? Sí, bueno, las afirmaciones que usted elabora son responsabilidad suya, no mía, eso es importante hacer el disclaimer. Eh, yo no calificaría esto como un imperio, no lo No, es no, bajo no, no, ninguna no. Ojo, circunstancia. ojo, Es quiero un hacer una presidente, cuestión déjeme terminar. para que no se entienda mal. Déjeme terminar. Sí. Es un presidente democráticamente electo. Ideológicamente no puedo estar de acuerdo con muchas cosas que él hace, por supuesto, porque hay un tema de erosión a la democracia que es mucho más grave, pero de ahí a un imperio me parece un exceso. Eh, hay que recordar tres puntos. Uno, en efecto, una de las críticas importantes en pandemia son los 800.000 muertos, las famosas muertes por exceso. Y el gobierno responsable por ello, el gobierno federal, responsable por ello, no ha sido castigado electoralmente. Y realmente la pregunta que muchos especialistas se hacen es, ¿por qué López Obrador no es mal visto por la población? Tiene más de la mitad de aprobación. Depende de quién lo mida, pero puede tener el 55-60% de aprobación. ¿Por qué tiene tanta aprobación? Sí, todo esto está mal, ¿no? Si hay pérdidas en Pemex, si el sistema de salud no está jalando, si no hay medicinas, si hay desabastos, si hay, etcétera, una serie de situaciones. Inseguridad, por supuesto, ¿no? Feminicidios, etcétera, ¿no? ¿Por qué si todo esto está tan mal, por qué sigue teniendo tanta aprobación? ¿Y por qué su candidato, o el candidato del oficialismo, está tan bien vista en las intenciones de voto, ¿no? Esas preguntas son recurrentes en la intelectualidad, si que usted quiere verlo así. Una de las respuestas más sencillas en opinión pública es cuando nosotros le preguntamos a las personas, en el ejemplo de encuesta telefónica representativa nacional, durante pandemia, ¿usted quién cree que es el responsable de pues, las muertes por la pandemia COVID-19? Y las distintas opciones de respuesta, ¿no? Pues, está el funcionario, el presidente, etcétera, el gobierno. Y por allí una, solamente para explorar, que se puso nosotros mismos porque no nos cuidamos. 70%. 70% decía nosotros mismos porque no nos cuidamos. Otro ejemplo. Oiga, la inseguridad cómo está, no, terrible, peor que antes, sí, por supuesto. Eh, y uno dice, bueno, si está esta mala evaluación, ¿por qué no está mal evaluado el presidente? Y por consecuencia, ¿por qué no está mal evaluado su partido? Y todo lo que deriva de ello electoralmente. Y lo que hemos encontrado en encuesta es, cuando preguntamos, ¿usted cree que esto se puede resolver en estos 6 años o hay que esperar más? 60% de la población nos dice, hay que esperar más. A mí me lleva a inferir que a pesar de todo este escenario, de muchos negativos, de muchas situaciones malas, la población no está atribuyendo la responsabilidad a la presidencia
porque piensa que esos problemas son mucho más estructurales y que no se van a resolver ahorita. E incluso no corresponsabiliza al gobierno, sino se responsabiliza a sí misma, como en el caso de la salud. Y esto nos lleva a decir, bueno, si no paga un costo electoral, por supuesto que acá nos dice, no, yo no me meto en nada, ni siquiera viajo, ¿no? Y a ustedes lo ven como alguien que se mete en todo el tiempo a todos lados. Entonces, este doble discurso le permite eso, ¿no? Le permite precisamente jugar con aquello del principio de no intervención, que no es exactamente lo que dice el postulado en México, por cierto. El principio de no intervención es otra cosa. Si no, Contadora no hubiera existido, ¿no? En Centroamérica. Eh, y es ahí donde él juega con esta dualidad, ¿no? De yo les digo adentro, no, yo no me meto con nadie. Y afuera pareciera que le pica a todo el mundo las costillas. Mal hecho, quizá. Pero bueno, ese es el estilo este, ¿no? Ahora, sí es muy claro que no está pagando un costo electoral en muchos temas, pero quizá una de las razones que yo del adelanto, hemos explorado esas razones en diversas encuestas, es que la población no le atribuye responsabilidad porque piensa que el problema es mucho más estructural, mucho más de fondo. Por lo menos en la lucha contra el narco, no se le están atribuyendo a todas las terribles matanzas que tenemos todos los días. Este país tiene muchas fosas. Hay muchas cosas estructuralmente terribles, ¿no? Y cuando la población dice eso es estructural, entonces no le atribuye culpa y entonces sale impune, inmune, y es ahí donde uno explica, ah, por eso tienes aprobación, ah, por eso tienes intención de voto, por eso está también el partido oficial. Es una elaboración primaria de esta posibilidad de poco. ¿Cómo explicar si hay tantas cosas mal? ¿Por qué él está visto en tan buenos términos? Y esa es una pregunta que nos hemos hecho, que la gente se hace acá. La intelectualidad, insisto, mucho la intelectualidad opositora, pero el discurso de, ah, la gente es tonta, no entiende, la compran con dinero, me parece limitado. Yo creo que hay que explorar un poquito más qué es lo que nos lleva a pensar esto. Y me parece a mí que lo que nos lleva a pensar esto es que no hay una atribución de responsabilidad, porque la gente percibe que esos problemas estructuralmente van a llevar más tiempo. Y eso nos da una noticia peor si se quiere ver así. Si yo considero que va a tardar tiempo, yo considero que este tipo lo está haciendo pues más o menos. Por supuesto que van a ratificar el apoyo por su candidata. En esa cadena argumentativa estamos. Y eso nos lleva a decir lo último. Entonces sí, esto se puede convertir en un régimen bastante alejado de los principios democráticos, porque hay ciertos principios de erosión democrática, que esos sí son mucho más graves. Bien, profesor, yo quiero ante todo darle las gracias y saludar su espíritu democrático para poder entablar esta conversación. Y brevemente quiero hacer una adquisición para no quitar mucho tiempo. Cuando yo hago referencia a que el señor López Obrador es un personaje que tiene, digamos, ciertas formas de emperador, cierto carácter imperial, estoy haciendo uso de una hipérbole, evidentemente. No estoy diciendo que México sea un imperio. Nosotros en Perú tenemos mucho aprecio por los diversos vínculos históricos que tenemos con el pueblo mexicano. No sabemos separar el pueblo de México del señor López Obrador, que es un tiranuelo. Obviamente, esto es una opinión personal, sí. Está bien que usted lo precise. Para nosotros es un personaje autoritario y le ha hecho mucho daño al Perú, concretamente. Pero quería hacer esta decisión porque además no solamente yo la sostengo. Como usted debe saber, The Economist ya lo ha dicho, el régimen mexicano es un régimen híbrido, donde hay signos de autoritarismo y también de democracia. Es decir, esto no es un invento mío, no es una creación de los peruanos. Perú ha recibido los ataques del señor López Obrador, ha recibido esta injerencia indebida en nuestro proceso político, no pedida, se ha metido en política peruana interna. Evidentemente ustedes lo valoran de la manera académicamente, de la manera en que ustedes consideren lo más conveniente, pero la realidad es que el señor nos ha hecho mucho daño. Y nosotros ahora lo que queremos es informar a la población peruana sobre lo que está pasando en México, porque sí tenemos nosotros una preocupación con respecto a lo que pueda seguir haciendo el señor López Obrador en estos momentos y su candidato. Quería contextualizar bien para poder evitar tener algún tipo de complicación o malentendido. Le agradezco, profesor Díaz Domínguez, por la oportunidad de haber conversado
sobre este tema tan importante.